de septiembre. ¿Cómo ha sido? ¿Quién mejor para contestarlo que Gonzalo Alonso, CEO de Club de Artac, colaborador permanente de este espacio aquí en Bitácora Política? Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Los estaba felicitando antes de entrar al aire porque qué bárbaros, qué cobertura, ¿eh? Te agradecemos. Lo digo sin cebollazo, Gracias. lo digo de corazón. Te agradecemos. Y a todo el financiero Bloomberg, ¿no? Pero ustedes son mis compañeros, me siento orgulloso de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Desde un lugar mucho más modesto de información, ya tuvimos la tranquilidad de hacer un análisis de toda la conversación que pasó, sobre todo la de la Ciudad de México, que fue la más rica de todas. Y hay unas cosas interesantes que podemos platicar. Venga. Todo vamos por pasos. Primero, ¿qué pudimos comprobar con el análisis? Si la sociedad sí se volcó como pocas veces a Internet y a las redes sociales particularmente para intentar ayudar. Y digo intentar porque creo que ya nos pudimos dar cuenta que no es mucha ayuda. ¿En qué canales primordialmente? Y ahí lo podemos ver ahora en pantalla. Twitter es el primer canal y esto me pareció muy interesante. El segundo es Facebook y esto después ahí se reparte entre todo lo que ven, ¿no? La verdad es que Twitter fue una fuerza muy interesante, ¿no? Que por cierto, ahora la noticia es que pasan a 280 caracteres, ¿no? Sí, Después, ¿cuánto número de menciones tuvimos? Fíjate que todavía vamos a ver mucho cambio en algunas cosas, pero por ejemplo, hablando de hashtags, pues ven sismo por todas partes. Morelos, ahorita pasan las palabras que es la parte de abajo. Vamos a aclararnos en la parte de arriba, que son los hashtags. México temblor. Me llama mucho la atención Pray for México, que a pesar de que los monitores están calibrados para español, se nos cuela ahí el inglés porque fue un hashtag muy importante. Claro. ¿Saben qué no me gusta, que no veo? ¿Cuál? No hay ninguna hashtag dirigido a la clase política. ¿Y por qué te molesta? No, ahorita, porque queramos o no, si fue un actor de esta tragedia, o sigue siendo un actor de esta tragedia, ¿no? En la parte de abajo donde están Es las que no había palabras. tiempo de eso, Gonzalo. No había tiempo. No, pero este es el siquiera como resumen, que- Héctor. O sea, esto Claro. es ya toro pasado. Agarramos toda la conversión, no nada más de ese Toda, día, toda. sino de todos los días ya pasados Digo, llevamos hasta 10 hoy. días. Sí, claro. Y a pesar de que, porque si hubiera sido nada más del día del temblor, te lo creo. Pero tantos días después. Bueno, claro, tienes que no razón. haya Ahí, por ejemplo, parecido. hubiéramos puesto en estos hashtags, o hubiéramos visto el tema de donen su dinero o regresen su dinero. Pero, O financiamiento público. O financiamiento público. Pero hay un tema. No había tiempo ni siquiera de ver. Pensar que En ese estamos en el la momento análisis de clase hashtag estoy, en la parte estoy política. completamente de acuerdo, pero fíjate lo que pasa en las palabras, que es la parte de abajo. Sí. La primera palabra que vemos que resaltó es Ciudad de México, y ahora la encontramos en el fondo allá abajo de color amarillo. ¿Cuál es la que está sobresaliendo ahora? Morelos, porque es donde se necesita ayuda. Ok. Entendido. Entonces, a toro pasado, ¿no? Entonces, si hubiera sido nada más el corte del día, veríamos que toda Ciudad de México está enorme. Sin embargo, ya lo vemos en otro lugar. Y, por ejemplo, ¿por qué vemos un UNAM tan grande del lado derecho? Por los eventos del acopio del otro día. Bueno, urgente, víctimas del sismo. Topos, ¿no? En un lugar muy importante, evidentemente. Cosa chistosa, no veo perros, ¿no? Y tampoco veo políticos. No sé si hay alguna conexión, no me gustaría decir si sí o si no. No está Frida, caray, oye. Pero otra cosa que me llama mucho la atención, ¿dónde está nuestro presidente? Tampoco fue trending topic. No fue trending topic, No estuvo está en mencionado. los hashtags, no está en la nube de palabras. Perdón, pero su ausencia me asusta. Mancera también no está. No está Mancera sí, tampoco. Gabriel Mancera es la calle. Ah, no, Ahí está no, Mancera. claro. Mancera es el único que No, aparece. no, perdón. pero Pero Gabriel Mancera, la calle es la que no, está ahí. Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, perdón. Sí. Exacto. Es Sí, que no está Mancera. es que tú tocaste un punto importante. El fenómeno de este sismo, sobre todo en la Ciudad de México, fue la ausencia de la clase política, ya que la veíamos, por ejemplo, eso es. en Oaxaca, que veíamos que de repente iba el secretario de Salud y el secretario de Hacienda. Muchos secretarios se volcaron hacia Oaxaca, incluso el propio presidente de la República estuvo varias veces allá. En la Ciudad de México fue cosa diferente, lo platicamos la vez pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues apareció en algún momento y no fue bien recibido. Y aquí esta es una parte muy interesante del análisis. ¿Por qué se acomodó así todo? Por la ausencia
del gobierno. Es decir, que es la misma razón por la cual la ciudadanía sale corriendo espontáneamente a ayudar, que es la misma razón por la cual nos tardamos a veces tiempo en algunos de los rescates en entender cómo hacer bien el rescate, porque los primeros en entrar, eran voluntarios. Y ahora lo vemos en la conversación, Claro. Claramente el gobierno hasta ahora es el gran actor ausente y la clase política junto con el gobierno. ¿Qué otro elemento, Gonzalo? También es muy interesante decirles que México ocupó el 60.7% de la conversación. Se nos colaron por ahí un poco España y Estados Unidos, ahí lo vemos en pantalla. Brasil me interesó que a pesar de ser portugués, ¿no? Ahí con portuñol se defendieron y se metieron. Venezuela siempre es muy activo en todos los eventos nacionales. Este no fue la excepción. Colombia y Argentina, Chile. Y Chile yo pensé que iba a estar más alto, fíjense, porque ellos, acuérdense que tuvieron un evento muy trágico de temblor hace relativamente poco tiempo y aprendieron mucho de ahí. Mucha de la conversación que yo vi en nuestras redes sociales de Claudio Tank fue de consejos de chilenos, ¿no?, relacionados a esto, pero se perdió. Un análisis muy interesante, no sé si podemos por ahí poner el gráfico, es que sacamos el mapa de conversaciones de la Ciudad de México. Y algo que podrías tú argumentar es que solamente hubiera habido mucha conversación de ayuda cerca de las tragedias y el mapa muestra que no. Es toda la Ciudad de México. Y les quiero decir algo que sí debo de reconocer. Esto es mucho más actividad de lo que vemos en una elección, de lo que vemos en una fiesta patria, de lo que vemos en un día de asueto, en un día de fútbol. No Es que era eso para justo, menos. eso justo les iba a preguntar. Te iba a preguntar a ti, Gonzalo. ¿Esto es me histórico? Muchas Es gracias. completamente histórico. Quiero también conocer tu opinión, Blanca. Eso voy. ¿Rompe récord en participación la ciudadanía utilizando estas redes sociales? Cuantificadamente hablando de data, sin lugar a duda, el número de conversaciones que vimos, en el tiempo que vimos, en los temas que vimos, ¿no? Fue histórico. También fue histórico, y debo decirlo, la verdad, muchísimas fake news, muchísima noticia falsa. Eso voy. Muchísima noticia falsa, muchísimos bots, señores, y estamos investigando para darles un reporte un poquito más certero. Oye. Muchísimos bots haciendo contrapeso. ¿Pero contrapeso de qué? Tratando de o minorizar algunos temas o de meterle ondita a no está tan mal. Claro. Oye, Claudio, pero también las redes sociales fueron una herramienta indispensable, una herramienta importante para la movilización de los voluntarios, para la movilización ciudadana y también incluso para saber si tu familiar estaba pues en perfecto estado de salud después de Oye, Blanca, pues, y para la inmovilización ciudadana. También. O sea, a mí me pasó que vivo muy cerca de donde trabajo. Como saben, mi esposa es mi socia. Entonces, lo mejor que pudimos hacer en ese momento fue mandar a todo mundo a su casa, irnos de volada y quedarnos quietos. Y ahí realizamos que donde más podíamos ayudar eran redes sociales. Claro. Y después quisiera cerrar sí diciendo esto. Lo que sí vemos desde hace 2 días, 48 horas, es una baja en intención de conversación, en frecuencia, tanto de ayuda, de noticias de ayuda, como de noticias de lo que se necesita, no tanto de ayuda, sino de desplazamiento, ¿no?, en logística. Y aquí es una llamada a todo el público para decirles que esto no es un sprint, es una carrera de velocidad, es un maratón. Y aunque en redes sociales es muy evidente que se está bajando la euforia, no se nos debería de bajar la euforia por ayudar. Claro. Así es. La ayuda es algo que se sigue necesitando allá afuera, solo que coordinada, por aquello de las noticias falsas y todo eso. Y yo creo que la otra gran lección es verificar. Así es. Verificar, y no solamente la veracidad, por ejemplo, en este caso, algo que sucedió mucho y lo vimos mucho en diferentes eventos, fue la relevancia, güey. O sea, gente retuiteando o gente dándole forward a un mensaje en Facebook de 12 o 14 horas de vigencia. Eso ya no sirve de nada en una... Ustedes que estuvieron cubriendo el minuto a minuto. Este mensaje de urge ayuda, urgen ciertas cosas a las 9:35, a las 10:35, incluso ponían la fecha. Verificado. Claro. Bueno, es que, a ver,
en un uso mucho más importante o más masivo como fue el de Twitter, esta red social, en donde mucha gente no estaba acostumbrada incluso a meterse o a ser partícipe, Claro. ahora sí lo hizo por distintos motivos, porque estaba informando, porque quería participar de alguna manera. Pero también al mismo tiempo comenzaban a entenderlo después de tantos años Sí. de abrir Claro. una cuenta en ese sentido. Entonces, es un proceso de aprendizaje, ¿no? En donde incluso pues le daban retweet o participaban en algo que no era correcto o que no era cierto o que ya estaba pasado. Entonces, una parte del aprendizaje en ese sentido. Todavía hasta este momento lanzamos mensajes para decir, verifiquen, no mencionen, no repliquen información que no les conste, si no les damos de baja. Así. Esto del periodismo, señores, sí es una profesión. Sí. No es Se alquimia, estudia, ¿eh? Se estudia para eso, aunque no lo crean. Y es bien difícil y conlleva muchísima responsabilidad. Así es. Entonces entiendo y se aprecia mucho la espontaneidad de la ayuda. Sin embargo, hay que hacer una crítica a que eso no es el protocolo correcto ni para la ciudadanía Sí. ni para las autoridades, que después se encontraron con la ciudadanía porque el protocolo fue el incorrecto, ¿no? Entonces, ojo, que no nos vuelva a agarrar a todos. Porque podría volver a pasar, no digo que volver a pasar, digo, toca podría madera, toca volver a Es pasar. muy probable que pase. Toquen Entonces, madera. señores, hay No, que... bueno, Abracen pues un porque así como llueve, tiembla. Y vamos a Pero quedarnos que con lleva esto. más que el tema de Bueno, los- De preferencia sí, pero ¿sabes qué? Yo ya hice mi mochila de emergencia, Muy bien. ya hice mis rutas de escape, tengo mascotas. Yo entonces, ya escaneé mis planeé documentos todo. personales. Exactamente. Tú no lo has hecho. Por la No, cara pero que estás yo ya haciendo. hice mi Y plan así de como vida. eso, tú dijiste algo ahora muy bueno, Héctor. Para mí falta una plataforma tecnológica que unifique esfuerzos, comunicación, alertas sísmicas, es decir, que sea mucho más rica de lo que vimos allá afuera fragmentado en muchísimos lugares, porque en definitiva no se trata nada más de ayudar, Así es. se trata de que la ayuda tenga un impacto positivo y inmediato. Que esté organizado, ¿no? Totalmente. Muy Gonzalo, bien. pues gracias por Muchas estar esta gracias noche a con ustedes. nosotros y esperemos que la próxima vez tengamos pues un estudio de todas estas noticias falsas, cómo identificarlas. bots. Sí. Exactamente, Hay que que- tú hay nos que echarle un digas, ojo a ¿sabes qué? Si esta noticia tiene tantos caracteres o tiene tantas características, es porque no es... ¿Cómo no? Lo estamos haciendo y se los traemos muy pronto. Perfecto. ¿Dónde te seguimos, Gonzalo? En @clovertank.com, perdón, @clovertank, que es Twitter, @gonzugul en Twitter, o con ustedes en el Financiero Bloomberg. Te damos retweet. Muchas gracias. Muchas Gracias. Feliz viernes, Muy buen bien. fin de semana. Descansen, oigan, se lo merecen. Gracias. Exacto. Bueno.